Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro les va a volar la cabeza, algo que se ha rumoreado, se ha susurrado, pero que hoy vamos a poner sobre la mesa con la verdad al descubierto. Vamos a hablar de algo que involucra a Greta Ferro, y el título lo dice todo, confiesa Greta Ferro. Fue un error. Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio. Y antes de sumergirnos en todo esto, si todavía no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles este tipo de contenido, así que denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. La pregunta que nos trae hoy aquí es si Greta Ferro ha confesado algo, y si esa confesión, de ser real, implicaría un error, una equivocación que ahora sale a la luz. Ya saben cómo es esto en el mundo del espectáculo, de las redes sociales, las historias van y vienen, pero hay algunas que realmente nos hacen detenernos a pensar. Greta Ferro es una figura que ha ganado mucha atención, y con esa atención, a veces vienen historias que son difíciles de separar de la realidad. Hoy vamos a intentar hacer precisamente eso, separar los hechos de la especulación y ver si hay algo concreto detrás de estos rumores. Vamos a investigar, a revisar la información disponible, y a presentarles lo que hemos encontrado. Así que pónganse cómodos porque esto se pone interesante. Para entender si Greta Ferro ha confesado algo, y si esto fue un error, necesitamos contextualizar un poco. ¿De qué se le acusa o de qué se habla exactamente? A menudo cuando escuchamos confesión y error en el mismo titular, puede referirse a muchas cosas. Podría ser un error profesional, algo que dijo o hizo en público que luego lamentó. Podría ser una confesión sobre su vida personal, algo que mantuvo en privado y que de alguna manera se ha filtrado o que ella misma ha decidido revelar. O en el ámbito más oscuro podría ser una confesión relacionada con algo más serio. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos aquí. Estamos tratando con la imagen pública de una persona, y es crucial no caer en chismes vacíos ni en acusaciones sin fundamento. Nuestro objetivo es la información verificable, la verdad. Hemos estado investigando y revisando diversas fuentes, desde noticias de espectáculos hasta posibles comunicados o entrevistas que Greta Ferro haya dado. La clave está en encontrar una declaración directa, una admisión explícita de su parte. A veces la prensa interpreta ciertas acciones o palabras, y de esa interpretación nacen los rumores. Otras veces, la persona misma da un paso al frente y aclara las cosas. Si hay una confesión, buscamos el qué, el cuándo y el por qué. ¿Confesó haber dicho algo que no era cierto? ¿Confesó haber tomado una decisión equivocada en su carrera? ¿Confesó haber hecho daño a alguien? La naturaleza de esta supuesta confesión es lo que determinará si realmente fue un error, en el sentido que a menudo usamos esa palabra, algo que se lamenta, que se desearía no haber hecho. Hasta ahora y basándonos en la información pública disponible, no hemos encontrado una confesión directa y confirmada por parte de Greta Ferro en la que admita explícitamente un error en el sentido que sugiere el título. Es decir, no hay un titular oficial, un comunicado firmado por ella, o una entrevista donde diga textualmente, me equivoqué en esto, o confieso que esto fue un error. Sin embargo, esto no significa que no haya habido controversias o situaciones que hayan generado especulación. A veces las confesiones son sutiles, o se interpretan a través de acciones o gestos. Por ejemplo, si Greta Ferro hizo una declaración pública y luego borró sus redes sociales o emitió un comunicado posterior que parecía retractarse o suavizar lo dicho, eso podría ser interpretado por algunos como una admisión tácita de un error. O si una colaboración profesional no salió como esperaba y ella comentó públicamente su decepción o las dificultades, eso podría ser visto como un reconocimiento de que algo no salió bien. Pero, repito, esto es interpretación, no una confesión directa. La línea entre un error público o una mala decisión, y una confesión real puede ser muy delgada, especialmente en la era digital donde todo se amplifica. Los medios de comunicación a menudo buscan la narrativa más jugosa, y un titular como Greta Ferro confiesa error vende. Pero debemos preguntarnos si esa confesión realmente existe o si es una construcción mediática. Si analizamos posibles escenarios que podrían haber llevado a esta pregunta, podríamos pensar en situaciones pasadas donde Greta Ferro estuvo involucrada en polémicas. ¿Hubo alguna vez alguna declaración suya que causara revuelo y que ella luego intentara aclarar? ¿Algún proyecto en el que participó y que no tuvo el éxito esperado y ella hizo algún comentario al respecto?
Si existen estas situaciones, la pregunta es si su respuesta posterior a la controversia puede considerarse una confesión de error. Por ejemplo, en el mundo del entretenimiento, es común que los artistas cometan errores de comunicación, digan algo inapropiado en un momento de estrés, o tomen decisiones que luego no les benefician. Lo que define si es un error que se confiesa, es la voluntad de la persona de reconocerlo públicamente y de, hasta cierto punto, asumir la responsabilidad. Hemos buscado a fondo y hasta el momento, no hay evidencia sólida de que Greta Ferro haya emitido una confesión pública sobre un error específico que se haya viralizado o que esté ampliamente documentado. Es posible que el título sea una forma de generar interés, o que se refiera a un rumor muy específico que no ha llegado a ser una noticia confirmada. Sin embargo, debemos considerar la posibilidad de que la información esté protegida, sea privada, o que la confesión sea muy reciente y aún no haya sido confirmada por fuentes oficiales. En este canal, siempre intentamos ser precisos y basarnos en hechos. Si en algún momento aparece una declaración confirmada de Greta Ferro sobre un error, por supuesto que lo cubriremos. Pero por ahora la verdad al descubierto es que no hay una confesión pública y verificada de un error por parte de Greta Ferro que sea de conocimiento general. Es importante recalcar que la especulación es muy común en la vida pública de las celebridades. Los fanáticos y los medios a menudo buscan significados ocultos en sus palabras y acciones. Un comentario ambiguo puede convertirse en un gran titular. Por eso siempre es bueno tomar estas cosas con calma y buscar información contrastada. La verdadera pregunta entonces es, ¿de dónde viene este titular? ¿Hay alguna entrevista perdida, algún comentario en redes sociales que haya sido malinterpretado, o es puramente una estrategia de clickbait? Sin más información concreta, es difícil determinar la veracidad de esta supuesta confesión. Si Greta Ferro realmente hizo una confesión, y si esa confesión se relaciona con un error, entonces la historia estaría en la naturaleza de ese error. Fue un error de juicio. Un error de comunicación. Un error ético. Cada uno de estos escenarios tendría implicaciones diferentes y podría explicar el porqué de esa confesión. Por ejemplo, si confesara haber tomado una mala decisión profesional que afectó a su equipo, eso sería un error de liderazgo o gestión. Si confesara haber dicho algo hiriente a alguien, sería un error en sus relaciones interpersonales. Pero como ya mencionamos, sin una declaración oficial, todo esto sigue en el terreno de la suposición. Y en un contenido de YouTube como este, donde buscamos informar y ser transparentes, no podemos afirmar algo que no podemos respaldar con evidencia. Ahora hablemos de la verdad al descubierto. Si realmente existiera una confesión, la verdad al descubierto sería el contenido de esa confesión y las implicaciones que trae consigo. ¿Cómo afectaría a su carrera? ¿Cómo afectaría a su imagen pública? ¿Cómo afectaría a las personas que pudieran haber sido afectadas por ese error? A veces las confesiones, lejos de ser algo negativo, pueden ser un acto de valentía y madurez. Si Greta Ferro ha cometido un error y decide confesarlo, podría ser un paso hacia la reconciliación, el aprendizaje, o simplemente un acto de honestidad que puede ser admirado. Sin embargo, esto depende completamente del contexto y de la naturaleza del error. En resumen, hemos profundizado en la intrigante pregunta de si Greta Ferro ha confesado un error. Hemos analizado la información disponible y hasta el momento, no hemos encontrado una confesión pública directa y confirmada por parte de ella que respalde este titular. Es posible que existan rumores o interpretaciones que hayan llevado a esta pregunta, pero debemos ser prudentes y basarnos en hechos verificables. Si la verdad está al descubierto, aún no se ha revelado de manera concluyente. Así que en lugar de afirmar una confesión que no podemos probar, podemos concluir que la especulación sobre este tema es alta, pero la evidencia concreta es escasa. La posibilidad de un error siempre existe para cualquier persona, pública o no, pero la confesión es un acto voluntario y explícito. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta exploración sobre Greta Ferro intrigante y esclarecedora, incluso si no llegamos a una respuesta definitiva. Agradezco enormemente su tiempo y por acompañarnos en este análisis. Ahora me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Han escuchado algo sobre esto? ¿Creen que es posible que haya habido una confesión? ¿Qué piensan ustedes sobre las confesiones públicas de los famosos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este vídeo y creen que aportó algo de valor, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscriban. Sea al canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos permite seguir creando este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.